Estimado hermano Jorge, hermanos, hermanas que se encuentran en la sala, como siempre, el grupo emancipador ha estado muy atento a los procesos que hemos venido emprendiendo desde el Consejo de Autoridades Originarias. Por esa razón, nuestro especial reconocimiento a todo el grupo y expresarles además un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas que están predispuestos a acompañarnos en este proceso. En efecto, hermano, creo que hay que compartir todo un proceso de lo que se ha venido llevando a cabo desde el tercer Congreso, evento en que se ha decidido constituir el Consejo de Autoridades Originarias de Malcus, Gilafatas y Mamatayas de la región Puno. Eh, ya estamos a quinto congreso. Quiere decir, hermanos, de que hubo un primero, un segundo, etcétera, congresos que se ha llevado a cabo desde haber protagonizado por nuestros hermanos que nos han antecedido como autoridades originarias. Eh, Desde más o menos 2005 había habido iniciativas de institucionalizar o impulsar un proceso de este tipo, de consejo de autoridades, pero desde el 2015 ya habían organizado encuentros para tratar sobre temas, por ejemplo, conocimientos sobre las normas legales, ¿no? Referido al convenio 169 y el otro y otros tratados y convenios internacionales. Y hay que reconocer que hemos tenido la visita de muchos hermanos de América Latina, me refiero hermanos de Ecuador, Bolivia, motivados a generar un proceso de articulación a nivel continental del Abya Yala. Y creo que muchos de los que hemos estado sintonizando ese proceso de compartir procesos sociales, culturales, políticos a nivel continental, como vuelvo a decir, eh, ha motivado también a nuestros hermanos que nos han antecedido para profundizar este proceso. Lo cierto es que la referencia que hay que hacer es eh, a la historia nuestra. Sabemos que nuestros pueblos indígenas originarios, aymaras, quechuas, tenemos una antigüedad muy milenaria, todavía desde tiempos preincas, ¿no? Y justamente el convenio 169 eh, nos sugiere, ¿no? De que todos los pueblos que estuvimos aquí desde mucho antes de la llegada de los invasores europeos, tenemos pues la libre determinación sobre nuestro proceso de desarrollo comunitario. Y eso es lo que un poco se ha ido profundizando, se había estado, digamos, compartiendo entre todos nuestros hermanos y hermanas. Lo más hermoso de todo ese proceso es que eh, se ha ido visibilizando eh, muchas referencias de representación. Por ejemplo, en el tercer Congreso hemos decidido restituir el sistema de representación ancestral, que todo lo que es el área del Collasuyo, ancestral del Tahuantinsuyo, había considerado como referentes de representación. Y esos referentes de representación es una alegría para mí y para muchos quienes tenemos conciencia de identidad aymara, quechua y pueblos y naciones de origen ancestral, que ha estado pues en la mente y en el sentimiento de nuestros pueblos, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Y gracias a la etnografía que hemos venido realizando, hemos encontrado las denominaciones que estaban ahí, como vuelvo a decir,
en la mente de nuestros antepasados y nuestros abuelos, ¿no? Ellos son los que nos transmiten la representación que se ha decidido restituir, ¿no? O sea, de representación institucional que estaba ahí vigente y en la práctica este, se estaba cumpliendo todas las funciones y, a ver, eh, las responsabilidades que por usos y formas de vida socioculturales se venía llevando a cabo. Por eso es que, por ejemplo, la representación comunitaria, en algún momento hemos comentado, eh, eh, está denominado como Hilakata, ¿no? Y este concepto de Hilakata es el referente inmediato de gestión de autogobierno de nuestras comunidades, que sabiendo ese referente, los gobiernos de las décadas del 60 más o menos, ah, habían eh, asimilado a los Hilacatas integrándolos al Ministerio del Interior, ¿no? Porque había cierta capacidad de manejo desde esta instancia como Gilacatas a la población comunitaria de la comunidad. Pero los adscriben con el fin de controlar a la población rural, a la población indígena originaria. Pero justos en ese tiempo, todos los que de alguna manera entendemos la historia, eh, los grupos de poder que estaban controlados en ese tiempo por hacendados estaban en una situación crítica, ¿no? De crisis también, ¿no? Ya después, ya se vienen la reforma agraria que Belaúnde en su momento había planteado, que finalmente con Juan Velasco Alvarado se concreta, ¿no? Y en ese tiempo a los gilacatas los habían incorporado, como digo, al Ministerio del Interior con la denominación tenientes gobernadores. Y de entonces, las autoridades originarias que representan a las comunidades nuestras de origen ancestral se denominaban pues, teniente gobernador. En ese tiempo, el referente de representación distrital era Malco, pero este Malco, que en tiempos ancestrales, Tiahuanaco o Tahuantinsuyo, eran pues asumidos por referentes de buen gobierno de la misma población de procedencia ancestral, ¿no? O sea, desde aquellos tiempos. Pero este cargo, en la época colonial y republicana, había estado asumido por grupos de poder, o sea, por los hacendados, ¿no? Ahora, eh, eso es lo que nosotros ahora hemos recuperado, esa representación originaria ancestral, contemporáneamente estaba asumido por subprefectos, ¿no? Y ahora, al recuperar el término Malcu, que representa a un distrito, es resultado ya esta representación de elección de las autoridades originarias, ¿no? De las comunidades, y en una reunión se elige al Malcu distrital. Y a nivel provincial se llamaban Hachamalcu en Aymara. Hacha quiere decir grande, ¿no? El personaje de mayor rango, Hachamalcu, ¿no? Y en quechua es Hatunmalcu, ¿no? Y a nivel regional es Apumalcu. Es el cargo que estuve asumiendo en el periodo 2022 y 2024. Y hay otro cargo que, gracias a las revisiones bibliográficas que el hermano Baldo me alcanzó, y, y el cargo había sido Suyuyuc Apumalcu. Entonces, estamos en ese proceso, por ejemplo, todavía de reconstruir todo ese proceso y este Suyuyu Apu probablemente ha sido el representante máximo del Collasuyo en sí,
¿no? Pero sí o sí estamos muy seguros de que había un cargo mayor que es igual al Inca, que que se llamaba Cápac Apumalco. En ese proceso, estimados hermanos, eh, es donde nos encontramos con la crisis de gobierno que generó la extrema derecha en el Perú. Yo creo que hay que mencionar esto porque si ustedes, todos nos recordamos la forma como ha sido vacado presidente Pedro Castillo, ha sido justamente por ser un hijo de campesino, estimamos que sí, así, ¿no? Rondero, un profesor rural, ¿no? Bueno, todos sabemos de que la extrema derecha siempre estuvo en una intención de vacarlo, pero también nuestro hermano ha cometido ciertos errores, ¿no? Sabemos eso muy bien. Aún a pesar de eso, el pueblo en sí, cuando se genera el golpe de Estado, eh, ha sido el referente para tomar acciones inmediatas en defensa del voto popular, ¿no? Eso es, creo, un aspecto que hay que considerar en esta coyuntura y sin embargo, también cabe mencionar de que cuando el hermano Pedro Castillo designaba sus prefecturas distritales, provinciales y prefecturas a nivel nacional, era acusado de que estos cargos estaban siendo asumidos por gente vinculado al Movadep, ¿no? Entonces, plantea un proyecto de ley para desaparecer a las subprefecturas distritales, provinciales y prefecturas. En efecto, eh, a diciembre del 2022 ya todos los subprefectos y prefectos ya estaban suspendidos en sus acciones. En ese interín, nosotros ya existíamos como Consejo de Autoridades Originarias de la región Puno. Se constituye esta instancia el 22-23 de agosto del 2022. Entonces, ocurrida el golpe de Estado, nosotros decidimos empoderarnos, ¿no? O sea, ya como una estructura de representación originaria, porque había que llenar ese vacío de manera inmediata y así fue. Pero, sin embargo, creo, todos sabemos de que desde Puno, el 12 de diciembre, decidimos impulsar un proceso de lucha en defensa del voto popular, como vuelvo a decir, pero dirigido, conducido por los líderes distritales, provinciales y a nivel regional. Me refiero a las autoridades originarias, oficialmente conocidos como tenientes gobernadores. Cabe recordar de que las primeras autoridades que han iniciado este proceso son los hermanos autoridades originarias de Ilave, seguido de Juli, Puno, etcétera, a nivel regional y a nivel macroregional. Y cuando la señora que usurpa el cargo de presidente empieza a designar los cargos de los subprefectos a, a mediados a la primera quincena de marzo, inmediatamente nosotros hemos organizado el primer encuentro el 26 de marzo del 2023. Allí es donde se acordó no aceptar a ningún subprefecto distrital, mucho menos a las prefecturas, ¿no? ¿Por qué? Porque a ese tiempo, en enero, diciembre, a nivel nacional ya teníamos más de 70 hermanos quechuas aymaras asesinados, ¿no? Por las fuerzas del orden, ¿no? O sea, la policía y el ejército, sabemos eso muy bien. Entonces, allí es donde hemos planteado que las autoridades originarias no podemos ser cómplices de esos crímenes.
¿no? Ha sido una de las razones fuerza para no aceptar las designaciones de las subprefecturas distritales, provinciales y prefecto regional, por lo menos en Puno. Así fue y eso se estuvo cumpliendo en proceso de lucha y a fines de marzo efectivamente se para la movilización. Sabemos la primera toma, segunda toma, tercera toma, todas esas acciones es hartísimo conocido, pero creo que en ese proceso hay que recordar de que las delegaciones que han viajado a Lima ha sido resultado de los acuerdos de la comunidad. Cada delegado, cada comunidad ha aportado para que sus delegados, ¿no?, vayan con un respaldo económico, ¿no? Eso es real, ¿ya? Ahora, una comunidad, cualquiera que fueras, han elegido, han identificado delegados según la cantidad de población. Entonces, esa ha sido uno de los soportes para que los hermanos que viajaron a Lima se movilicen. Ahora, el otro aspecto que hay que destacar en este proceso se ha aplicado que en algún momento hemos comentado, un sistema de lucha ancestral llamado sistema Muyo, referido al sistema rotativo, ¿no? Un sistema de control territorial. El pilar fundamental de movilización desde Puno ha sido esto, lo que estoy diciendo, el control territorial. Porque nosotros sabemos muy bien que desde hace 30 años, desde que asumió el criminal Fujimori, el gobierno, ¿no es cierto? Este país, nuestro país, nuestros pueblos siempre han sido traicionados, siempre hemos sido traicionados. Traicionado por Toledo, traicionado por todos los gobiernos que han discursado desde nuestra perspectiva de identidad. Toledo, Humala, todos los gobiernos. Y peor, la población siempre elige a extranjeros por una eh, tal vez baja autoestima, nombrando a un japonés, eligiendo a un gringo que ha venido siempre actuando en contra de los intereses del Perú, ¿no es cierto? Bien, eso brevemente, hermanos, creo que merece mencionar un poco para entender el proceso de movilización que surge desde el altiplano, ¿no? Pero sin embargo, en todos los eventos que ustedes, hermanos, han organizado y nos han invitado, nos han hecho partícipe, ahí se nota con claridad de que el referente movilizador ha sido el tema identitario como Aymara, como Quechua, como Urus, por lo menos desde Puno. Este tema, hermanos, generado una conciencia desde la profundidad del sentimiento y pensamiento y en base al conocimiento de nuestro proceso histórico de permanente invasión, permanente sometimiento de nuestros pueblos de parte de los grupos de poder nacional e internacional, creo es uno de los aspectos que ha hecho posible que todo este proceso uh, de coyuntura vivida el año pasado, ¿no? Felizmente, digo, nuestros pueblos aymaras quechuas desde Puno hemos despertado. De alguna manera, gracias a ello, se ha soportado, se ha expulsado. Imagínense, hasta el momento no se tiene la presencia de la Policía Nacional en Ilave, por ejemplo. Existe en Juli y algunas provincias, pero solamente están enclaustrados, ¿no? O sea,
no tiene una acción, no tienen una acción plena en el ámbito territorial de estas provincias y casi en todas las provincias de la región, en gran parte, ¿no? Ahora la población no está de acuerdo y en el cuarto, quinto Congreso se ha ratificado, no, ya se acordó, hermanos, desvincularnos como autoridades originarias del Ministerio del Interior. Esas son acciones concretas que se están dando. Por ejemplo, cuando estábamos vinculados al Ministerio del Interior como autoridades originarias, nuestros sellos decían Ministerio del Interior, etcétera, etcétera. Mi nombre, Rubén Darío Paz Añamuro, teniente gobernador, parcialidad de Izcajá. Así decía, mi sello membrete. Pero ahora nuestros sellos dicen, en vez del Ministerio del Interior, dicen autoridad originaria, ¿no? De tal zona, ¿no? De tal cabildo, ¿no? Mi nombre y dice Gilacat Auque, denominación originaria que se ha restituido en el tercer Congreso. Eso está implementado ya en Ilave, en Juli, en Putina, en parte de los distritos de Lampa, parte de los distritos de Huancané, Mo y parte de los distritos de Puno, de la provincia de Puno. O sea, estamos en ese proceso de, digamos, de cambio de sellos. Lógicamente, los actos de juramentación para nosotros es trascendente. A, a fines de, desde a mediados de noviembre del 2023, el Consejo de Autoridades Originarias, bajo mi responsabilidad o bajo mi dirección como Apumalcu, hemos estado juramentando en la zona sur, ¿no? Y en la zona norte, eh, en la primera quincena de enero. No hemos podido cubrir en el 100%, pero sin embargo, gran parte de los distritos y provincias han solicitado su juramentación a los alcaldes distritales, provinciales y en algunos sitios a los jueces, haciendo una ligera estadística. El 95% de autoridades originarias han sido juramentados. Por un lado, por el Consejo de Autoridades Originarias de la región Puno, bajo mi dirección, los alcaldes distritales y provinciales y jueces en algunos otros. Y el 5% haya representado juramentación por los subprefectos. Es verdad, hermanos, en este momento hay distritos que habían aceptado, pero allí una de las debilidades que un poco tenemos son el tema logístico. Los hermanos en los distritos, son 111 distritos, en gran parte no están bien informados sobre la situación política nacional, o sea, sobre los aspectos concretos, digamos, ¿no? Y ahí también los alcaldes en algunos sitios, los subprefectos en algunos sitios han chantajeado, ¿no? Diciendo de que si ustedes no se incorporan al Ministerio del Interior, no habrá presupuesto para el desarrollo de infraestructuras que necesita sus distritos, sus comunidades. Entonces, nuestra pregunta era, ¿desde cuándo el Ministerio del Interior ha ejecutado obras? ¿No? Entonces, tenemos una gran tarea de informar, de continuar avanzando en este proceso y estamos en esto, en ese proceso, hermanos, pero ahora lo más trascendente, hermanos, que quería comentar es lo siguiente, ¿no? De que todo este proceso de movilización que hemos generado desde el altiplano
tiene un contenido ya, hermanos, de reafirmación como pueblos aymaras quechos. El otro tema, hermanos, nos une la defensa de la soberanía de nuestras tierras y territorios, ¿no? Nosotros estamos conscientes de que la Constitución del 93 está permitiendo regalar nuestros cerros, nuestras cuencas, está permitiendo regalar nuestros lagos y como pueblo venimos siendo afectados, ¿no? Eso es una de las situaciones de conciencia que se está generando y uno de los acuerdos es justamente nosotros no vamos a permitir la presencia de ninguna transnacional en nuestro territorio. Y como para eso, hermanos, ya, bueno, estimo que el gobierno regional del periodo anterior, que empezó con el hermano Adubiri, Walter Adubiri, que después fue retirado de su cargo como autoridad del gobierno regional como gobernador, le sucedió su vicepresidente, su vicegobernador, que también fue retirado por situaciones de corrupción y finalmente terminó con un hermano, Alejo, mm, no recuerdo su apellido, pero con otro hermano. Y estos hermanos, este hermano último que estoy mencionando, había generado una ordenanza regional declarando a las comunidades indígenas originarias de la región Puno como tales, o sea, declarando a las comunidades como indígenas originarias, o sea, al territorio de las comunidades como indígenas originarias. Esa es una ordenanza legal que está publicado en el peruano. Ahora, otra de las resoluciones que había, otra ordenanza que había logrado es declarar a la Uripala como emblema máximo de los pueblos indígenas originarios de la región Puno, ¿no? Incluye, ahí dice, de pueblos indígenas originarios y mestizos, dice, de la región Puno. Así, bueno, así está definido. Y estas resoluciones a nosotros nos ampara. Ahora, la parte legal que siempre hay veces nuestros hermanos son pues legalistas nuestros hermanos. Como Consejo de Autoridades Originarias de Malcus y Lacatas y Mamatayas de la región Puno, tenemos una resolución de reconocimiento, ¿no? Una resolución ejecutiva regional de reconocimiento al Consejo de Autoridades Originarias. La resolución es el número 676-2022 del Gobierno Regional Puno, expedido el 27 de diciembre del 2022. Una anécdota personal. Esta resolución, el gobernador regional Alejo, de aquel entonces, me entregó a las 11 de la noche, porque el día 28 ya no atendían al público y tuve que plantarme para que me hagan entrega de esta resolución. En base a esta resolución es que eh, estamos, hemos estado entregando resoluciones de nombramiento a las autoridades originarias. O sea, estamos asegurando también la parte legal. El otro aspecto que nos preocupa, nos hemos acercado, gracias hermano Jorge y a muchos hermanos más que nos han acompañado, a la OIT, a la ONU, ¿no? La preocupación es que el Estado peruano no había implementado los acuerdos que tiene el Estado peruano ante la OIT, ¿no? O sea, no existe una dirección responsable referido a los pueblos indígenas originarios en el Perú. Y ahí es donde una de las hermanas con Mónica
no recuerdo su nombre, es la que nos ha comentado de que es muy necesario que nosotros alcancemos información necesaria para exigir al Estado peruano para que se cumpla, ¿no? La, la debida implementación del convenio 169 de la OIT. Ahora, en realidad, hermanos, yo creo que este es un trabajo que hay que realizar de manera contundente. Esto creo que es necesario comentarles. No es un trabajo eh, solamente de la región Puno. Estamos obligados a compartir nuestra experiencia con otras regiones. Ya finalmente, hermanos, para terminar mi participación, un poco mostrando nuestros avances, en el quinto Congreso se ha ratificado no aceptar a las subprefecturas, ¿no? Y eso se está cumpliendo. Claro, el gobierno posiblemente al amparo de la brutalidad de la policía, del ejército, los mantienen en algunos sitios, a los subprefectos, pero como autoridades originarias no nos estamos vinculando. Ese es el primer acuerdo y se está cumpliendo. Hasta estos días seguimos juramentando por los hermanos que ya han asumido las nuevas autoridades del Consejo de Autoridades Originarias, continúan juramentando. Ese es uno. El otro tema, hermanos, es la constitución del Comité de Educación para la Formación en Valores. Nos sabemos muy bien que nuestro país y el sistema neoliberal está propenso siempre a gobernar haciendo uso de la corrupción. Y frente a eso, hermanos, también hay otro acuerdo. Ustedes saben, hermanos, algunos de ustedes se acordó crear un instrumento político, ¿no? Ese es el otro acuerdo. El otro acuerdo, hermano, es constituir un comité de soberanía alimentaria, ¿no? Y, eh, para garantizar, ¿no es cierto?, la parte de la alimentación, ¿no es cierto?, haciendo uso de la tecnología de sistema de producción felizmente vigente de procedencia ancestral, ¿no? Referido a las señas, señales y todo eso. El otro tema es la espiritualidad y salud, otro tema tan fundamental para la formación ideológica de nuestros pueblos. Este es otro tema que hay que darle batalla en el interior de nuestras comunidades, ¿no? Fortalecer la parte del pensamiento de nuestros pueblos de origen ancestral. Ahí es donde nuestro hermano Waldo ha aportado con la redacción del documento del consenso de Huancholima, ¿no? Entonces, ese debe seguir siendo un referente, una herramienta que nos siga permitiendo avanzar en este proceso. Bueno, esas son las cosas, las resoluciones más principales, porque en total son 10 resoluciones, ¿no? Y el otro tema, hermanos, es que justamente hay otro tema sobre el tema de generar una moneda propia, ¿no? Bueno, eh, creo que es importante ello, ¿no? Ahora, un poco para generar un marco. En el quinto Congreso, después de haber elegido, hermanos, a las autoridades originarias, o sea, a los nuevos, a los dos nuevos Apumalcus, aquí hay una particularidad. En el tercer Congreso solamente éramos un Apumalco y los demás directivos, integrantes y representantes de todas las provincias. Ahora, ¿qué ha pasado ahora en el quinto Congreso? Se ha generado representaciones duales, ¿no? Nuestras sociedades ancestrales siempre fueron duales, ¿no? Del Urin, del Hanan, Checa, Cupe, Sí, sí. Alayaja, Manjaja. Entonces,
Por eso es que tenemos el titular Apumalco. En este caso es nuestro hermano ah, José Carlos Gutiérrez. En Aymara es el Irpiri, el que guía, el que conduce. Y su Arquiri es el hermano Leopoldo Quispe, ¿no? Y ya, o sea, ya tenemos dos Apumalcos, titular y adjunto. Irpiri, Arquiri. Lo mismo ocurre en las provincias, en las 8 provincias que tienen representación en el Consejo de Autoridades Originarias en este momento, ¿no? Entonces, no lo voy a leer los nombres, pero sin embargo, acá tengo yo la relación de autoridades originarias de 8 provincias, ¿no? Con sus hachamalcus, ah, titular, adjunto, o sea, Irpiri, Arquiri. Esas son las últimas innovaciones que se han hecho. Había la propuesta de elegir tentativamente al Capac Apumalcu. Y evaluando, hermanos, se ha decidido que este cargo, por ser un cargo de representación mayor a nivel nacional o continental, hermanos, entonces deba ser elegido con la participación de las demás regiones. Mínimo tendría que ser pues con la representación de las regiones de- del Gran Sur. Quiere decir Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Apurímac, Madre de Dios, Ayacucho, Arequipa, Moquegua, ¿no? Todas esas regiones mínimo tendrían que tener ya su estructura institucional de, de autoridades originarias. Estuve conversando en Cusco con los hermanos de la FARTAC y hay un hermano, me comenta que han llegado a tener conocimiento de nuestra estructura y me llaman desde la provincia de Acomayo y me dice, hermano, envíame toda esa estructura de representación en la provincia de Acomayo. Vamos a establecer ese sistema de representación. A mí me parece excelente esa iniciativa en Acomayo, Cusco. Entonces, van a llevar a cabo un evento en donde ya me han eh, anticipado a que se les visite. Entonces, ese sistema había que seguir compartiendo con otras regiones. Encontré a un grupo de jóvenes en Urcus, Rispicanchis. Igualmente, ellos están comprometidos a generar esas representaciones originarias. Va a demorar seguramente, pero lo cierto es que necesitamos constituir en las demás regiones del Gran Sur, primeramente, y por qué no a nivel nacional, para nombrar a nuestro Capac Apumalco, que es igual al Inca en sí. ¿Por qué comento estos detalles, hermanos? El referente fundamental es establecer, estructurar, impulsar un proceso de autogobierno real dirigido por nuestros pueblos y naciones originarias, ¿no? En base a la estructura a la estructura institucional de nuestras comunidades remanentes del sistema tahuantinsuyano. Sabemos muy bien, quienes hemos revisado algo de información histórica, que hasta el momento los que han sido descabezados de la estructura tahuantinsuyana es la élite inca, pero la estructura la base de la estructura de ese estado ancestral, estamos vigentes. Ahí habíamos estado con todas nuestras formas de usos y formas de vida sociales, culturales, políticas, económicas. Y gracias a ese sistema ha hecho que nuestros pueblos hasta este tiempo estemos así mostrándonos
con una capacidad de apostar realmente por un proceso de liberación de nuestros pueblos. En algún momento yo escuché comentarios. Los que han dirigido esta movilización son los profesores del SUTE. ¿Cómo? ¿De dónde salieron esas apreciaciones? Porque algunos de ustedes, hermanos, o gran parte de los que formamos parte de estos procesos de intercambios ideológicos, sabemos que los izquierdistas, vuelvo a decir, hermanos, nunca han considerado a las naciones, a los pueblos originarios como procesos, como sujetos de cambio. Pero ahora nos percatamos de que sí tenemos la posibilidad de apostar y continuar lo que Tupac Amaru, Tupac Katari había emprendido aquellos años. Un historiador decía, a mí me lamenta escuchar, haber escuchado eso. El Perú ha sido pacificado. Puno ha sido pacificado gracias a las muertes. En otras palabras, eso estaba diciendo. Claro, el día 18 estuve yo en Cusco. Han presentado una escenificación del descuartizamiento de Tupac Amaru. Ahí tiene esa representación para mí, tuvo doble filo. Por un lado, los que representaban a los españoles decían, este castigo es para que nunca más nadie se levante en contra del rey, no sé qué más, Dios, no sé qué más, ya. Y algunos, yo veía en el público, sí, pues, ¿cómo? No, yo no puedo dar mi vida, algo así, ¿no? Pero también había otro grupo de personas, yo estaba dentro de eso, gritábamos, asesinos, y toda una situación de conmoción. Unos lloraban, otros con rabia y otros quedaron muy atónitos, así pensativos, ¿no? Lo que más me impresionó en esa escenificación, la gran parte de la población estaban sollozando. Yo me incluyo, porque lo han hecho casi real, pero, y estaba diciendo, o sea, dice que Puno está pacificado gracias a las muertes. Dice que eh, el descuartizamiento de Tupac Amaru ha sido un referente para que nunca más se levanten los pueblos indígenas originarios, ¿no? O sea, hay que tener, creo, mucho cuidado un poco también para motivar estas cosas. No sé, tal vez puedo yo estar equivocado, pero lo cierto es que hay ese doble situación que yo estaba sintiendo. Pero los que hemos logrado una conciencia de que nuestro pueblo necesita un proceso de liberación, yo he visto también a los hermanos que estaban ahí firmes. Esto no tiene que volver a ocurrir. Apostemos por nuestro proceso de liberación real, decían también, ¿no? Entonces, hay esa situación que estoy un poco um, comentando solamente. De repente, algunos hermanos, hermanas pueden ayudar a centrar esto, pero desde Puno creo que está decidido, el camino está trazado, ¿no? Hay que continuar en ese proceso, ¿no? Y lo que no entienden la oligarquía de Lima es lo siguiente. En marzo, hermanos, s- en Puno, el marzo 23, efectivamente se suspendieron las movilizaciones. Por una sencilla razón, no porque pacificación, que las muertes, sí, pues tenemos dolor, no tiene perdón. Esta asesina que mandó, ¿no?, al ejército, a la policía, para disparar a más de 70 hermanos, hermanas, ya aymaras quechuas. Sí, pero en marzo se paró
para garantizar la soberanía alimentaria. Eso que se entienda bien. Si continuábamos marzo, abril, mayo, son tiempos de cosecha, hermanos. Son tiempos de cosecha de la papa, de todo, principalmente la papa, porque sirve para transformar en chuño, tunta, etcétera, etcétera. Y justo se para en ese tiempo. Y creo, hermanos, estamos en un momento bien especial y allí yo llamaría, hermanos, a la conciencia de cada uno de nosotros para que podamos, hermanos, hermanas, eh, generar un proceso de unidad. Pero creo que es necesario, ya para terminar, mencionar, hermanos, yo no sé si por equivocación o no, siempre estamos eligiendo a gente que nos traiciona. Esa es una situación bien triste, hermanos, ¿no? Todos nos han ido a traicionar. Ahora, en este tiempo, igual también. A mí me consta, por ejemplo, los profesores que acompañaron a Pedro Castillo, sus discursos decían, nosotros somos, no, no, merecemos ser parte de la lista de congresistas porque somos clasistas, somos revolucionarios, somos marxistas, Lenin. Así, en ese sentido de discurso ya. Sí, pues, a ver, marxistas, leninistas, izquierdistas, son clasistas, etcétera. ¿Qué ha pasado con ese grupo magisterial que le acompañó a Pedro Castillo? ¿Qué está ocurriendo en este momento? ¿Han traicionado o no han traicionado? Desde mi punto de vista, son inconsecuentes, débiles de formación ideológica. Si fueran ideológicamente bien formados, creo que, hermanos, no se atreverían a traicionar por ninguna razón. Pero como no tienen una formación ideológica, como ni siquiera hayan leído ni la primera página del manifiesto comunista, dicen ser clasistas, ¿no? Entonces, ahí está la muestra. Se han vuelto tránsfugas políticos y ahora gobiernan con un partido de extrema derecha, criminal, asesina. ¿Cómo es posible que los izquierdistas que dicen ser clasistas, incluida la señora Dina que funge de presidenta, cometan ese delito de traición? Por eso es que desde Puno no vamos a perdonar estos actos de asesinato y traición y estos tránsfugas que han ido a representarnos, a nosotros, los pueblos, ¿no? Después forman sus partidos políticos y qué extraño, hermanos, hermanas, llaman a la unidad. ¿Cómo? ¿Con qué criterio? ¿Con qué argumento? Si tenían ellos estando en el Parlamento, mantenerse unidos y asumir un rol protagónico realmente consecuente. Y hoy gobiernan con un partido criminal. Ustedes saben, César Hildebrand siempre lo ha nombrado como un partido, ¿no? De, de delincuentes, ¿no? Entonces me refiero a Fuerza Popular. Entonces, hermanos, yo creo hay varias cosas que comentar seguramente, ¿no? Y se vienen una coyuntura electoral acá en la región Puno, y ya hay movimientos regionales que se están organizando.
hay partidos políticos nacionales también, están en movimiento y eso creo que está pasando a nivel nacional. Y allí vamos a tener que jugar, creo, un rol importante desde el Consejo de Autoridades Originarias, tal vez tener una posición firme de que las organizaciones que se consideran de izquierda, progresista, mínimo que hagan el esfuerzo de generar espacios de unidad. Pero siempre se ha hablado de unidad, hermanos. Siempre. José Carlos María Teguisa dice, ¿no? Ustedes saben, la necesidad de un frente único, pero la enfermedad del caudillismo nunca, jamás ha permitido que se genere ese frente único. Nunca. Porque al final, entre comillas, aquellos que dicen ser líderes salen diciendo, no, yo soy el candidato natural y no ven el contexto nacional para proponer una alternativa o una articulación que realmente apueste a un proceso de cambio. Entonces, nuestros hermanos de izquierda y muchos progresistas, creo que todavía tenemos esas taras de caudillismo, ¿no? Tenemos todavía esas, ¿no? Esa enfermedad, ¿no? De ser los únicos protagonistas. Entonces, creo, hermanos, eh, considerando los valores ancestrales de unidad real, realmente, ¿no es cierto? De unidad objetiva en base al pensamiento de nuestros pueblos indígenas originarios, sí es posible lograr ese proceso. Disculpen, hermanos, tal vez he faltado en algunas palabras, pero eso era lo que estuve mentalizando para comentar esta noche. Eh, eh, Estoy seguro que tal vez ya está los hermanos Apumalcus, tanto José Carlos como Leopoldo y algunos otros hermanos, para que también puedan comentar tal vez, ¿no? Alguna reflexión. O tal vez también nuestro hermano Baldo Luque, que también está en la sala, un poco para mm, redondear la idea de lo que estamos impulsando desde la región Puno. Hermano Jorge y hermanos, hermanas, muchísimas gracias por escucharme y seguir compartiendo, seguiremos avanzando porque eh, después de lo regional, vuelvo a decir, hay que ahora preocuparnos de la macrorregión a nivel nacional. Ah, una cosita más, hermanos. Los hermanos del amazónicos, Wampis, habían organizado, ya se habían estado organizando en un autogobierno. ¡Qué hermoso! Yo dije. Tuve un encuentro en Cusco, ahí nos han invitado y habían venido uno de sus representantes y hemos generado un contacto, ¿no? Y a mí me parece que estas iniciativas que se están dando, tanto en el sur como en el norte, sí ya es parte de este proceso de establecer una estructura de Estado, ¿no es cierto? Deseado por muchos de nosotros desde muchos años atrás y ahora en este tiempo sentar las bases de esa nueva estructura social, de una base de un nuevo Estado plurinacional, pluricultural, no sé cómo se diga, pero que surja. Creo que estamos en ese proceso, hermanos y hermanas. Muy buenas noches, hermano Jorge y hermanos y hermanas de la sala.